There's something called the efficient market theory, which says that there's nothing in the data, let's say price data, which will indicate anything about the future, because the price is sort of always right. The price is always right in some sense. But that's just not true. So there are anomalies in the data, even in the price history data. For one thing, commodities especially used to trend, not dramatically trend, but trend. So if you could get the trend right, you'd bet on the trend, and you'd make money more often than you wouldn't, whether it was going down or going up. That was an anomaly in the data, but gradually we found more and more and more and more anomalies. It's what's called machine learning. So you find things that are predictive. You might guess, oh, such and such should be predictive, might be predictive, and you test it out in the computer, and maybe it isn't, maybe it isn't. You test it out on long-term historical data and price data and other things, and then you add to the system this if it works, and if it doesn't, you throw it out. So there aren't elaborate equations, at least not for the prediction part. But the prediction part is not the only part. You have to know what your costs are when you trade. You're going to move the market when you trade. Now, the average person will buy 200 shares of something, and he's not going to move the market at all because it's too small. But if you want to buy 200,000 shares, you're going to push the price. How much are you going to push the price? How are you going to, are you going to push it so far that you can't make any money because you've distorted things so much? So you have to understand costs, and that's something that's important. And then you have to understand how to minimize the volatility of the whole assembly of positions that you have, and so you have to do that. That last part takes some fairly sophisticated applied mathematics, not earth-shattering, but fairly sophisticated. What discipline of mathematics or disciplines? Is it multidisciplinary, or are we talking? It's mostly statistics. It's mostly statistics, and some probability theory. I can't get into, what things we do use and what things we don't use. We reach for different things that might be effective. It can manage a certain amount of money, which is rather large, but it can't manage an enormous amount of money because you're going to end up pushing the market around too much. So it's kind of a sweet spot as to how much it's reasonable to manage. Therefore, it would never grow into some behemoth which would, take everybody out and you'd be the only player. I mean, well, of course, if you were the only player, there'd be no one to play against. There are limitations, at least the way we see it. But we keep improving it. We have about 100 PhDs working for the firm. Hoy vamos a hablar de Jim Simons y de su historia creando Renaissance Technologies y fundando el fondo con la mejor performance, el mejor track record de la historia, Medallion Fund. Jim Simons, junto con su equipo, de hecho el libro se llama El hombre que resolvió el mercado, pero realmente para mí no fue solo un hombre, fueron varios, y lo veremos a lo largo del vídeo, que el equipo de matemáticos, físicos y de gente especializada con los algoritmos y las correlaciones les permitió obtener estos resultados y predecir los comportamientos de los mercados. Por tanto, hablamos de Medallion Fund, hablaremos de Renaissance Technologies, hablaremos de otros fondos, hablaremos de si estos fondos están disponibles para el inversor particular o no. Y por último, deciros que Medallion Fund, un fondo con un 62,9% de media de retorno en su historia anual, y obviamente con unas comisiones muy elevadas, pero una vez restadas comisiones se mantienen un 37,2% de retorno medio anual. Así que, como veis, una trayectoria impresionante, una historia que sin duda conviene conocer, va a ser muy interesante contárosla y por tanto quedaros hasta el final y prepararos porque empezamos con el vídeo. Lo primero, vamos a hablar de quién es Jim Simons y rápidamente narrar su historia. Nace en 1938 y comparte una similitud con mucha gente de éxito y mucha gente multimillonaria, y es que desde pequeño era una persona inquieta, una persona que leía mucho,
y una persona que no paraba de informarse sobre lo que le gustaba y sobre lo que le llamaba la atención. También consigue su PhD, su doctorado en la Universidad de California en Berkeley, pero era una persona que ya antes de trabajar se iba todas las mañanas en California a Merrill Lynch para analizar la apertura de mercados, para ver la apertura de mercados desde el trading floor, donde se hacía antes. Le gustaba ver cómo funcionaba todo, cómo se movían los precios. A los 26 años obtiene un trabajo de codebreak, programador de códigos, donde trabaja para el Instituto de Inteligencia, la US Intelligence IDA, Instituto de Defensa y Análisis. Por tanto, vemos que es una persona que ya desde su temprana edad empieza a trabajar en sitios bastante importantes y a rodearse de gente también con mucho conocimiento. Lamentablemente pierde este trabajo después de denunciar públicamente las actuaciones del gobierno en un artículo del New York Times. Por tanto, finalmente se queda sin trabajo. Imparte como profesor clases de matemáticas en la Stony Brook University y también le ofrecen crear una especie de club o departamento de matemáticas y que él lo lleve a cabo y que él se encargue de gestionar todo este club. Más adelante, y como todo matemático que está constantemente resolviendo ecuaciones y resolviendo problemas, hay un problema y una ecuación que le llama la atención y que realmente no se ha resuelto. Realmente es una ecuación muy difícil de resolver, ya que el comportamiento de los mercados financieros es muy impredecible y por tanto funda Moneymetrics, que es una empresa con la que él intenta resolver esta ecuación. Dice, vale, ¿cómo puedo resolver la ecuación más difícil de cualquier matemático, los mercados financieros? Más adelante, en 1982, esta empresa pasa a llamarse Renaissance Technologies y ahí es donde empieza todo. Ahí es donde realmente van a empezar a gestionar esos fondos, ya que en 1998 se lanza el fondo del que estamos hablando, el fondo que tiene el mejor track record de la historia, el fondo que únicamente ha tenido un año negativo con un menos 0,5% de pérdidas, y hablamos de Medallion Fund. En 2005, Jim decide pagarse la mayor compensación de ese año a un gestor de hedge fund y se paga a sí mismo en comisiones un 1,5 billones de dólares, que vienen a ser 1,5 mil millones de dólares para su bolsillo. En 2009 se retira de Renaissance como director, ya no trabaja más, pero se queda como chairman, y en el 2021, hace poco, se retira también de la silla del chairman, pero se queda en la junta de accionistas. Así que vamos a explicar ahora cómo se funda Renaissance Technologies y Medallion Fund y quiénes estaban detrás de todo esto. Antes de abordar la creación de Renaissance Technologies y de cómo funciona el fondo Medallion Fund, tenemos que entender qué es el quant, qué es la inversión cuantitativa. Básicamente, la inversión cuantitativa lo que busca es predecir tendencias a través de la estadística, las matemáticas, la correlación de diferentes activos, para predecir hacia dónde se va a mover un activo, hacia dónde se van a mover los precios de ciertos activos y poder apostar por ello, ¿no? De hecho, en una entrevista que hace en el año 2000 Jim Simons, cita lo siguiente, dice lo siguiente: estudiando la climatología en los centros financieros de todo el planeta, encontraron que los mercados locales tienen una sutil tendencia a subir más en los días soleados que en los nublados. Y dice contextualmente Jim Simons: resultó que si en París está nublado, es menos probable que la bolsa francesa suba ese día que si brilla el sol durante las horas de apertura de su mercado. Para que entendamos cómo funciona esto de forma resumida, tenemos que entender que en el mercado hay muchísimas variables que pueden influir en el precio o comportamiento de ciertos activos. Obviamente, todos hemos visto esas correlaciones absurdas. Creo que existe una web que encima te correlaciona un montón de tonterías para que veas cómo es la correlación casi de 1 a 1, ¿no? El trabajo aquí, y donde trabajan sobre todo en Medallion Fund, ya que hablamos de 300 empleados, donde 90 son doctorados en disciplinas como las matemáticas o la física. Por tanto, más que inversores, hablamos de matemáticos y físicos que lo que buscan es recopilar una serie de variables enormes, y aquí entrará también en juego el camino de cómo se funda Renaissance Technologies, porque hubo una persona que proporcionó muchos datos, muchos valores, mucha data de hace años histórica, que fue recopilando a papel y que fue recopilando a mano incluso el precio de los activos a diario durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual es bastante interesante. Pero terminando esto, al final lo que se busca es complementar todas esas variables, que los ordenadores trabajen y poder encontrar correlaciones entre diferentes
diferentes variables y saber probabilidades, obtener probabilidades altas de acierto en diferentes comportamientos, en diferentes predicciones de tendencias, a través de la estadística, a través de la regresión a la media y diferentes estrategias que se aplican. De hecho, yo recuerdo cuando estuve trabajando en el fondo, yo era la persona que se encargaba de reunirme, por así decirlo, vamos a decirlo, como que hacía las entrevistas con diferentes fondos de inversión para ver si ese tipo de producto encajaba con nuestros clientes. Entonces yo me reunía con los fondos de inversión y me explicaban un poco cuál era su teoría y cuál era su temática a la hora de invertir. Y recuerdo que había un fondo de inversión que era cuantitativo y fue la primera vez que empecé a escuchar de este tipo de fondos, y recuerdo que en la mesa de reuniones llegó el tío, el que vendía a presentar el fondo, abrió un papel y empezó a desplegar una cartulina, era un papel enorme doblado en 27 caras, empezó a desplegarlo, lo puso por toda la mesa y al final era un papel que ocupaba casi 2 metros de largo por 1 metro de ancho y donde tenías variables escritas así de pequeñitas, en letra, vamos, ridícula, y donde tenías todas las variables que ese fondo estaba midiendo, desde cosas como cuántos aviones despegan de diferentes pistas de despegue, de diferentes aeropuertos, cuántos aviones están aterrizando, cómo es la climatología en diferentes países, en diferentes ciudades, cuál es el nivel de CO2 en diferentes sitios. Todo eso se correlacionan para variables para que luego los ordenadores trabajen y encuentren predicciones, se pueda predecir el precio de ciertos activos y por tanto apostar con ello, ¿no? Por tanto, Medallion Fund y Renaissance Technologies no pudo hacerse solo. Detrás hubo muchas personas y de hecho en el libro, la primera página, nos citan aquí las personas más importantes de Medallion Fund y voy a citar a las que me parecieron personas que realmente tuvieron un impacto muy grande en que esto saliese adelante, porque si no, no hubiese salido. Obviamente tenemos en cabeza a Jim Simons, matemático, codebreaker y fundador de Renaissance Technologies. Luego estaba Lenny Baum. Lenny Baum era era uno de los primeros partners de Simons y conocido por ser el autor de algoritmos bastante inteligentes y bastante complejos. Luego teníamos a James Sachs, fue el primero en desarrollar los modelos de trading, ¿no?, que llevaba este Medallion Fund, que ahora explicaremos cómo funciona y básicamente qué es lo que hace. Sandor Strauss era la persona detrás de ese data gurú, ¿no?, esa persona detrás de toda la información que tenían que recolectar y fue la persona que les pudo proporcionar toda esa data que necesitaban. Elwin Berkelenkamp era un matemático especializado en la teoría del juego, a través de la teoría del juego, cómo tienes que apostar en ciertos momentos. De hecho, hay un libro muy interesante que os recomiendo a todos que se llama Dando Investing o Dando Investor creo que es, donde se explica esto. Peter Brown fue una de las personas especializadas en todo lo que es la informática, poder llevar esos procesos informáticos y hacer que los ordenadores trabajasen y configurasen todas estas variables para poder sacar predicciones y para poder sacar correlaciones entre diferentes activos. Y luego tenemos personas como Robert Mercer, Rebecca Mercer, David Megerman y más personas que ayudaron y que fueron pasando a lo largo de la historia de Renaissance Technologies y de Medallion Fund. El secreto de Medallion Fund, por tanto, era utilizar mucha data, muchas matemáticas y por tanto dar con muchos algoritmos para poder predecir estas tendencias. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían al corto plazo y de hecho lo comenta en el vídeo si os habéis fijado, pero se dieron cuenta que ese fondo necesita funcionar con un capital limitado, ya que si aumentas el capital no puedes desarrollar mucho capital porque esas operaciones luego influirían en esos algoritmos y por tanto no se podría llegar a la rentabilidad que se obtiene con este fondo. Por tanto, en ese sentido están limitados y luego hablaremos de cuáles son los accesos o quién tiene acceso a esos fondos. Básicamente, el fondo de Medallion Fund se ha considerado siempre un fondo que lo que hace son predicciones a corto plazo, lo que hace en 24 horas, en minutos, en horas, etc. Y se estima que casi 100.000 trades se ejecutan diariamente, por tanto los ordenadores están constantemente ejecutando trades. Diferentes objetivos que al final lo que buscan es generar rentabilidad a través de estos algoritmos. De hecho, ahora se habla de que el fondo utiliza Statistical Arbitrage y básicamente otra cosa bastante importante es que en el 33 cambiaron las comisiones. Las comisiones ya eran elevadas para el fondo. Hablábamos de unas comisiones del 5% de gestión más el 20% de comisión sobre el
éxito generado, y se cambiaron en el 33 hasta el 5% de gestión y un más 44% sobre el éxito. Por tanto, son unas comisiones elevadas, pero aún así sus éxitos son increíbles y ya hemos visto que la rentabilidad, una vez quitadas las comisiones, estaba en torno al 30 y pico por ciento anual de media. Sin embargo, alguien puede preguntarse ahora mismo, ¿estos tíos no pierden? O sea, hay un fondo, ¿vale?, que simplemente gana, que genera dinero, y ahí están las implicaciones de ese problema, ¿no? El problema para que esos algoritmos funcionen y ese fondo funcione también es que está limitado, tiene un capital limitado y no se puede aportar más, porque si no, no tendría los resultados esperados, y eso es lo que comenta Charlie en la reunión de inversores. Por otro lado, sí que pierden también. De hecho, tienen una frase conocida en Renaissance Technologies que se llama "Don't mess with the models", que es básicamente no ataques a los modelos, o sea, deja que los modelos se desarrollen por sí solos y no intentes manipularlos porque te pongas nervioso, porque pase algo. Y un ejemplo fue en la crisis del 2007 y 2008, algunos bancos quebraron, muchos bancos estuvieron muy afectados por esta crisis, y Medallion sufrió una pérdida de casi 1.000 millones de dólares en cuestión de días, casi un 20% de su tamaño en aquel entonces. Esto no había ocurrido en casi 30 años, por tanto, les da que pensar, ¿no? Y se llegaron a plantear si debían reducir riesgos para asegurar la supervivencia del fondo vendiendo posiciones, lo que todos podemos llegar a plantearnos, ¿no? Está todo mal, decimos, ostras, preferimos a lo mejor asegurar y vender y no comernos más caídas, o debemos aguantar. Finalmente, los científicos dejaron de lado su corazón y adoptaron la estrategia de seguir sus modelos, y por tanto en el último cuatrimestre del año recuperaron las pérdidas y generaron un beneficio del más 85,9% neto. Incluso en el 2008 rozaron el 100% neto de rentabilidades. Así que al final yo creo que lo que podemos quedarnos, aunque no podemos aplicar este tipo de estrategias a nuestras inversiones, esto es muy complejo de aplicar, estamos hablando de los mejores matemáticos y mejores científicos del mundo, aunque no podamos aplicar esto, siempre podemos aprender alguna lección, y la primera es no salirte de tu estrategia. Don't mess with the models. Obviamente ellos hablan de modelos matemáticos, pero nosotros podríamos aplicar esto a nuestra estrategia de inversión, no salirse de la estrategia simplemente porque vengan tiempos revueltos. Alguno se preguntará si Renaissance Technologies está disponible para invertir, para decir, ostras, es el mejor fondo es la mejor track record que he visto, vamos a invertir y vamos a obtener casi un 40% después de comisiones al año de media. El problema es que no está disponible, como os he dicho, es limitado, y por tanto vamos a ver a continuación para quién está disponible, como cita el siguiente artículo. La primera mala noticia es que desde el año 1993 Medallion solo gestiona dinero de sus pocos más de 300 empleados y por supuesto de los propietarios de la gestora. La buena noticia es que la gestora de Medallion, Renaissance, dispone de 3 fondos abiertos a algunos clientes institucionales, pero la segunda mala noticia es que para invertir en dichos fondos institucionales hay que hacerlo con un mínimo de 5 millones de dólares y además superar la due diligence que la gestora realiza a quienes pretenden ser nuevos inversores. Así que, lamentablemente, no podemos invertir en Medallion Fund. Sin embargo, sí que tienen 3 fondos abiertos a inversores institucionales que dispongan de un mínimo de 5 millones para invertir. Yo no los tengo, no sé si los tienes tú, pero bueno, desgraciadamente el que tenga 5 millones y esté viendo este vídeo, pues felicidades, pero tienes que ser un inversor institucional y además tienes que superar la due diligence interna de la gestora. Tienen algunos fondos, por ejemplo, uno de los más conocidos es el RIEF, Renaissance Institutional Equity Fund, que básicamente lo que busca es aplicar lo que habían hecho en Medallion Fund, esas predicciones a corto plazo, aplicarlas a largo plazo. Era de nuevo lo que comentaba Charlie, que estaban aplicando eso a largo plazo y que no les estaba yendo tan bien. Y la verdad es que sí, porque en los aproximadamente 10 años que lleva está muy a la par con el S&P 500. Por tanto, veremos si a largo plazo consiguen también implementar esto en el fondo RIEF, que están ya más disponibles a institucionales y que se puede aplicar estas predicciones a largo plazo. Luego también cuentan con el RIDA y con el RICHE, otros 2 fondos de inversión. Uno es de Diversified, otro es de Institutional Diversified Global Equities, así que bueno, podéis investigar en su página web. Por cierto, una página web muy vintage, muy antigua, que apenas se ha molestado en actualizarla, yo creo, y traerla a la nueva época, pero bueno, eso es lo que les caracteriza, ¿no? Son buenos en lo que son buenos y pues les ha ido genial. Así que dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te quedes con este libro, se llama El hombre que solucionó el mercado, The Man Who Solved the Market. Por tanto, te dejo los links abajo por si te interesa leerlo, está en inglés, lo que narra sobre todo la historia, ¿de acuerdo?, de cómo se funda, y por tanto, pues creo que puede ser muy interesante para llevarse otra historia más de un inversor que podemos aprender mucho. Espero que te haya gustado, si es así, deja un buen like,
un buen comentario. Me despido ahora sí, chao chao, nos vemos en el siguiente vídeo.